Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la organización, gracias a Emilio, a Antonio, a todos los que se han hecho posible que yo esté aquí hoy hablando de esta exploración, de esta expedición tan extraña y tan poco conocida. Como bien ha dicho Emilio, el tema era la frontera, ¿no? Todo el tema de la feria del libro, pues en ciencia y en algunas cosas más, geolítica, pues va a ser la frontera. Y claro, cuando me comentó Emilio de qué era el tema, digo, yo tengo la expedición perfecta para esta charla, que es el primer intento de establecer una base en el Ártico. Os voy a dar primero, voy a utilizar 2 minutos para explicaros 300 años de 3 siglos de ciencia. Tras el descubrimiento de América, primero llegaron los descubridores, más tarde llegaron los conquistadores y después llegó otra hornada de naturalistas, llegó la Ilustración y se realizó un nuevo descubrimiento del mundo. Ese nuevo descubrimiento del mundo pues consistió mayoritariamente en recoger cosas. Coger cosas individuales, especímenes, describirlos, catalogarlos, clasificarlos. Ahí tenemos el inicio de las grandes colecciones, de los grandes catálogos, de los grandes gabinetes de curiosidades, el inicio de los primeros museos, el Museo del Prado, por ejemplo, que antes de ser una pinacoteca tal y como la conocemos, se diseñó como un museo de ciencias. Pero esas recolecciones, esas recopilaciones de ejemplares individuales, el sistema de Linneo para clasificarlas también salió allí, pues no juntaban, no entrelazaban, no combinaban, sino que se dedicaban solamente a coleccionar. Ya la siguiente parte de la ciencia fue empezar a unir ese puzzle. Esas piezas individuales empezaron a encajar y así a mediados del siglo XIX pues llegó la teoría de la selección natural con Darwin, un poquito más adelante llegaría la deriva continental y el Ártico desde la invención del telégrafo a mediados del siglo XIX siempre se pensó que tenía algo que ver con el clima. El clima era un gran desconocido hace 150 años, pero el telégrafo nos permitió ver cómo una tormenta que está a 100 kilómetros se acercaba. Nos permitió tomar temperaturas que estaban muy lejos, saber lo que ocurría a 200, 300 kilómetros de nosotros y luego recibir esa temperatura y saber que nosotros íbamos a tener esa porque estaban viniendo. La ciencia del clima comenzó a decir que las regiones polares tenían algo que decir en ese puzzle, ¿no? Y por eso en 1880 pues, se celebró por primera vez una iniciativa bastante curiosa. Era el primer año internacional de las regiones polares, el año internacional polar en 1880. Su idea era construir una serie de 14 estaciones, eran muy optimistas, 14. Ahora veremos cómo le fue con la primera. 14 estaciones polares en el Ártico, ¿no? Y esta historia que os voy a contar es la primera. Estos señores que parecen filósofos son los 24 expedicionarios que fueron al Ártico. Fueron casi así vestidos, ¿eh? Todavía no había neopreno, no había plumones, no. Fueron casi así, ¿no? Esta es la expedición de Adolphus Greely, un soldado que había terminado la guerra civil estadounidense y eso del telégrafo le gustaba, se había empezado a comunicar con algunos expertos que empezaban pues, en Inglaterra, incluso habló con Fitzroy y se apuntó y empezó a hacer un equipo que iría al polar. Esto es lo que terminó diciendo después de 3 años en el Ártico en marzo del 84. Él empezó en 1881, 3 años después decía: el Ártico nos ha traído aquí para destruirnos. Somos 24 hombres muriendo de hambre. Hemos hecho todo lo que hemos podido sobrevivir y jamás hemos dejado de luchar. Pero casi me vuelve loco mirar hacia el futuro. Ya no es el final lo que me asusta, sino el camino que aún nos queda por delante. Morir es fácil, muy fácil. Lo realmente difícil es el esfuerzo, la resistencia necesaria. Aquí lo difícil es sobrevivir. Bueno, pues estos son los 24 que se arriesgaron ahí en 17 de junio
Os voy a enseñar fotos de mi libro, que tengo la primera edición original, porque no hay nada en español, así que lo he ido sacando del libro. Voy a ver un poquito de agua. Bueno, pues en este libro, por ejemplo, de 500 años de frío, yo cuento las historias de unas 60, 70 expediciones diferentes durante 5 siglos. Esta expedición era diferente. Normalmente una expedición al Ártico consiste en esto. Un grupo de locos, porque no tenían ese nombre, intentan buscar un paso para ir a las Indias y se meten en un barco. Suben hacia arriba, intentan buscar el paso del noroeste, llega el invierno les cierra por completo, la banquisa les atrapa, el barco cede a la presión de la banquisa, el hielo empieza a empujar, el barco se hunde y en lo que había el hueco que deja tu barco, en una hora, hora y media, está otra vez cubierto de hielo. O sea, donde tenías tu refugio, tu único refugio a cientos de kilómetros, ves que no hay nada. Y miras para todos lados y estás en medio de la nada más absoluta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues intentar con los botes seguir cargando hasta buscar un trozo de agua, intentar recorrer cientos de kilómetros hasta que algún ballenero te encuentra, o no, como le pasó a Franklin. Así que esta expedición es diferente, porque recordemos que van a hacer una base en el Ártico, la primera base. Entonces, lo que pasó es que el barco que les iba a llevar al Ártico no iba a ser su barco, el barco se volvería, los dejaba allí, en la isla Ellesmere. Sé que la geografía del Ártico es complicada, siempre es enorme, Groenlandia es la mayor, y todos estos recovecos, etcétera, quizá no los suenen, la bahía de Baffin quizá no nos suene. Este es el famoso paso del noroeste, que se tardó pues casi hasta que llegó a Amundsen, no se pudo recorrer. Este estrecho de aquí, que veis, es pequeñito, se llama el Sound Smith, el estrecho de Smith, y va a ser muy importante en esto. Para que os hagáis una idea de la expedición a grandes, esta línea tan horriblemente trazada la he hecho yo para deciros que eso es el Círculo Polar Ártico. Hasta arriba es donde van a hacer la base, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué ocurrió? Tuvieron tan buena suerte ese año que fue mala. Porque el barco que les iba a llevar al norte, a dejarlos allí con tablas, para hacer con instrumentos científicos, se encontró un verano estupendo, un verano maravilloso, sin hielo. Y subió desde Estados Unidos hacia arriba, subió. Este estrecho suele estar siempre congelado, siempre está congelado, pero ese verano fue un verano bueno. Siguieron subiendo por todos estos casi 700 kilómetros hasta llegar ahí, a Fort Conger. Fort Conger es el nombre que le dieron a esa primera base ártica. El barco, el Proteus, les dejó allí con tablas, con comida, etcétera, y se volvió a Estados Unidos. La idea era que al verano siguiente volvería para reponer la comida, los suministros, etcétera. En un total de 3 inviernos, ese barco llegaría a los veranos, cuando está libre de hielos, y les iría dejando la comida. ¿Qué ha ocurrido, como hemos visto antes? A ver. Que a partir de aquí, desde hace 200 siglos antes, desde 1700, hay reportes de balleneros que eso estaba siempre congelado. Así que los siguientes veranos, el barco que tenía que reponerles comida nunca llegó. Se quedaron durante 3 años allí. Bueno, pues el primer invierno fue increíble. O sea, aquellos 24 soldados estaban realmente fascinados por el Ártico. O sea, las notas que escribe Adolphus Greely en su diario son casi poéticas. Bueno, pues la noche, esa noche eterna del invierno polar, esas auroras boreales, ellos haciendo las cabañas. Mira, la cabaña les quedó bastante bien. Sus trineos, haciendo excursiones con sus perros. O sea, primer invierno, aquellos 24 soldados estaban realmente contentos. Aquí organizaron, pues aquí tenemos una infografía de cómo era su organización, etcétera, ¿no? Hicieron una buena base, cogían datos científicos, iban dibujando.
Bueno, pues esta es la habitación de Greeley. Acordaros de esa bandera que tiene ahí Adolphus Greeley, porque será también importante más adelante. Y vamos a hacer aquí un receso para explicaros. A partir de ahora, todo lo que yo os cuente, todo, va a haber canibalismo. ¿La Sociedad de la Nieve? Por favor. Va a haber muchas muertes. Va a haber fusilamientos. O sea, es una película y esto no hay nada en español, no hay nada escrito. Bueno, pues da igual las penurias que yo os cuente a partir de ahora, da igual lo mal que lo pasan, da igual que se estuvieran comiendo entre ellos. Jamás, ni un solo día, dejaron de tomar datos científicos. Esto era una expedición científica, recordamos, ¿no? Nunca, ni un solo día dejaron de tomar entre 200 y 300 datos científicos de temperatura, de viento, de grosor del hielo, de presión atmosférica, de todo lo que os podáis imaginar. Al final de la charla diréis, ¿para qué sirven estas expediciones tan locas? Ya han muerto casi todos. También hago yo una pregunta. Hay gente que dice, ¿cómo sabemos la temperatura que hacía en el Polo Norte hace 150 años? Coño, había locos que se iban allí y cogían temperatura durante 3 años, todos los días, varias veces, por la mañana, por la tarde, y de los estudios de Greeley se han basado buena parte de los estudios científicos de temperaturas que tenemos ahora. O sea, cuando dice, ¿cómo sabían qué hacía en el Polo Norte en 1800? Bueno, esta gente. Pero bueno, el primer invierno en la isla pues pasó bastante bien. Tenían comida, habían hecho sus deberes, eran soldados, acordaros, la disciplina era bastante estricta. Se prepararon y bueno, hay una cosa que ya todos sabemos, como tú sabes con la fregona, y es que los gobiernos no suelen entusiasmarse mucho con una expedición científica. No sé por qué, pero no están muy entusiasmados. Pero hay algo que sí les mola mucho a los gobiernos y es ganarle a un rival. Bueno, pues desde hace 3 siglos, antes de 1880, el récord de Farther North, es decir, lo más arriba que ha subido un ser humano, esos 3 siglos, estaba ese récord en poder de los británicos. Aquí ya vamos empezando a entender qué interés tenía una expedición de Estados Unidos en subir tan arriba. Después, un poco más tarde, 4 años más tarde, llegaría Nansen y rompería todos los récords de Farther North. Pero la idea era, aparte de todas esas cosas científicas que queréis hacer vosotros, a ver si podéis llegar un poco más lejos que los británicos, ¿vale? Y así lo hicieron. Y como era una expedición estadounidense, pues ¿qué hicieron? Vamos a competir. Nos vamos a hacer 2 equipos. De los 24 hicieron 2 equipos. George Brainerd era el que comandaba uno, que iría por Groenlandia. Están muy pegadas, si habéis visto el mapa. Y George Rice, que comandaría otro equipo, e iría por la isla de Ellesmere a ver hasta dónde llegaban, ¿no? Se prepararon, como podéis ver aquí, bueno, algunas fotos del libro. Esto es un sleeping bag, un saco de dormir, donde se juntaban 2 para aprovechar el calorcito, los trineos, etcétera, y salen, como veis, el 19 de marzo de 1882, directos al Polo Norte. Fort Conger estaba a unos 1000 kilómetros, 790 millas de 1000 kilómetros del Polo Norte. Bueno, esta es la ruta de Brainerd, ¿no? De Longer y los 3 que hicieron por Greenland, y aquella que es la otra ruta, ¿no? Son mapas originales y lo consiguen, tío. O sea, llegan y baten el récord que los ingleses habían tenido durante siglos, ¿no? Y bueno, pues la bandera aquella que vimos en el cuarto de Adolphus Greeley, que le había cosido su mujer, Henrietta Greeley, aquí lo tenemos y la clavan. Pero claro, en el Ártico hay mucho tramposo, porque el Ártico en realidad es un mar congelado. Eso está en Groenlandia, lo puedes poner, hay piedras y tal, pero dijo Brainerd, vamos a dejar algo aquí. Bueno, buscó una roca y dice, voy a hacer un grabado en la roca, para que se vea que hemos llegado hasta el punto de 83-24, que es lo más. Y cogió y dice, ¿qué es lo que voy a poner aquí? El logo de mi cerveza favorita. Mau. Allí puso el nombre, llegó al fin del mundo y puso Heineken, no sé, no, la cerveza favorita pues hizo su logo, como
como diciendo, hasta aquí, este es el fin del mundo, lo más alto que va a llegar, lo más fresquita que va a estar la cerveza, no sé lo que pensaría, pero hasta ahí llegó, ¿no? Bueno, pues regresan y vemos que regresan después de 2 meses, regresan sobre junio y están esperando ya el primer barco, es el primer invierno, se acerca ya el verano, junio, y aquel barco que no llega. El Proteus, que era el mismo barco que les había dejado, tenía que llegar a darle esto, ¿no? Bueno, el Proteus tiene otra historia para otro libro, porque también se hundió. Mientras le iba a dar las provisiones, el Proteus se hundió en pleno mar, se quedaron y fueron cargando como pudieron. Así que un invierno y no tienen comida. Bueno, pues empiezan a seguir cogiendo datos científicos, pero la moral empieza ya a resquebrajarse. Ese primer invierno tan bonito que habían pasado fascinando por todo y tal, el segundo ya era, qué puta mierda, otra vez aquí. No sé si conocéis aquel vídeo que se hizo muy famoso de Canadá y el alce. Qué bonito es Canadá, ¿no? El primer día, qué bonito, ¿no? Y al final, joder, puta alce está aquí otra vez, qué mierda de nieve, he tenido que volver a limpiar esto, ¿no? La disciplina empieza a bajar un poquito también y empieza a haber hambre. Porque esto empieza a convertirse en una idea loca de ¿y si no viene aquí nadie? Nos vamos ya a agosto de 1883 y el segundo barco que tenía que volver está cerrado, el Sound Smith. No pueden llegar. Hay unas peleas y unas disputas bastante grandes, pero bueno, Greely, que es el jefe de la expedición, dice no, vamos a tener que irnos porque aquí no vamos a conseguir comida, estamos demasiado arriba y no nos van a llegar nunca. ¿Cuál es la idea de Greely? Bueno, pues coger todo lo que podamos y bajar hacia el sur, lo más abajo que podamos, hasta encontrarnos con algún barco. La idea era que en Cabo Sabine, que está como unos 600 kilómetros de donde ellos estaban, pues hubiera aguas libres y allí ya pudieran, bueno, pues con los botes que tenían botes, les había dejado el Proteus botes, podían entrar en aguas abiertas, quizá ir a Groenlandia, que fue uno de los debates que hubo. Bueno, pues empiezan a mover los botes. Si pensáis en el Ártico, pensaréis que es como una manta. No. Esos son desniveles gigantescos, crestas de presión que se hacen cuando una placa de hielo es más pesada y levanta la otra. Cargaron tanto los instrumentos científicos, cargaron tanto las 3 barcas que llevaban, que los 24 hombres no podían mover en equipos de 8 las 3 barcas. ¿Qué es lo que hacían? Movían una, 6 kilómetros, por ejemplo, regresaban 6 kilómetros hacia atrás, cogían otro bote, lo volvían a mover, regresaban a por el tercer bote y así. Es decir, cada 6 kilómetros les costaba 12 y 12. O sea, multiplicar por 4 o 5 la carrera que se dieron. Otro dato chulo. En los 3 años que estuvieron, las temperaturas que sufrieron fueron mínima máxima, menos 36 grados bajo cero, menos 62 grados bajo cero. Cuando he dicho menos 36 pensaba que era la más fría, ¿eh? No, es la más calentita. Menos 36, menos 62. No es el lugar más frío de la Tierra, pero la Antártida es más fría, ya ha llegado hasta menos 98, casi 100 grados bajo cero. Pero, oye, hace fresquete. Aquí te pones una rebequilla cuando suelta un poquillo el aire aquí en Puerto Real. Lo que os dije más o menos, ¿no? Cómo era mover un trineo. Cómo era que se te derritiera el agua y que te cayeras. Esta fue la travesía durante 2 meses. Y espérate, que aquí llega una cosa muy chula. Y es que por fin están tan muertos, tan cansados, que llegan un poco de aguas libres y dicen, mira, yo ya no puedo más. Vamos a subirnos con todo lo que podamos a un iceberg. Y a ver si el iceberg baja para abajo y nos va ayudando a mover todo esto. Muy bien. Sin comida, intentando cazar, etcétera. 51 días a la deriva, flotando en un iceberg, en un iceberg. Chúpate esa Sociedad de la Nieve. O sea, 51 días en un... Conforme iba bajando en latitudes, el calor iba derritiendo un poco el iceberg hasta que casi terminaron apelotonados en un bloque de hielo más pequeño que esto.
No tenían nada que comer, salvo lo que iban cazando, algún pájaro congelado que les caía. Y la salvación, ven un poco de tierra, llegan a Cabo Sabine, pero Cabo Sabine es el peor lugar de la Tierra, os lo voy a decir ya. Es un pedregal yermo con temperaturas que como menos 36, menos 54 en este caso, pero aún así, donde no crece ni un líquen ni un musgo. De hecho, por Cabo Sabine es donde murieron los 128 hombres de Franklin. Me imagino que habéis visto la serie de Terror y se iban también comiendo entre ellos, ¿no? Bueno, el tercer invierno y allí no llega nadie todavía. La idea que tuvieron, habían perdido 2 de los botes, la idea que tuvieron fue hacer un agujero. Esto es un agujero en la tierra, lo rellenaron de piedras, pusieron unos palos y como techo pusieron el bote. La vida en estas condiciones para 24 hombres, sin comida, sin alimentos, sin suministro, era muy dura y se calentaban y medio se ahogaban. Hay una anécdota interesantísima, que es que pasaban tanto frío que se pegaban tanto a la estufa que se les quemaban los calcetines. Y no se daban cuenta hasta que se quemaban de ¡ay, que me quemo! O sea, del frío que hacía, se les quemaban los calcetines y estaban un rato ardiendo hasta que alguien decía, se te queman los calcetines. Y dice, déjalo un ratito más, espera. Así. En fin. Y habría que salir a buscar comida. Había que salir a buscar comida. Y vamos a conocer a uno de los protagonistas, no es este, es George Rice. George Rice era un chavalillo de 24 años, soldado, que no había visto el mar en su vida, nunca, no había visto el Ártico en su vida, pero el tío tenía ganas de aventura y se apuntó a esta expedición para vivir aventuras. Y él era de los que se apuntaban a todo. Hay que limpiar los platos. Yo, venga, hoy yo. O sea que era una maravilla tenerlo, ¿no? Y era un tipo que tenía mucha fuerza, y dijo, bueno, pues voy a buscar yo comida. En el Ártico es muy frecuente ir dejando depósitos de comida para otras expediciones, ¿no? Ellos tenían una idea de que a unos 15 días de camino podría haber un depósito de comida que habían dejado, como no, los británicos en una expedición, ¿no? Y salieron y empezaron a andar muy débiles, llegaron, oye, y por fin un poco de suerte en esta expedición, un poquito, encontraron el depósito de comida. Bueno, el Ártico no solo te pone a prueba físicamente, sino que te pone a prueba también psicológicamente. No sé si conocéis el famoso dilema del tren de los psicólogos, ¿no? Que tienes aquí a un lado a un amigo tuyo y viene un tren y lo va a atropellar, pero tú puedes cambiar esa palanca y pilla a otras 5 personas. ¿Cambiaríais la palanca? ¿No la cambiaríais? Bueno, pues esta es la idea. Encontraron la comida, 150 libras de carne. Ya les había costado mucho llegar hasta allí y de repente George Rice está tirando y de repente nota que no puede tirar. Y es que el sargento Ellison, ¡pum!, se ha desplomado y no puede moverse ni un milímetro, está medio muerto allí. ¿Qué hace en ese momento George Rice? Se lleva al campamento a su amigo y deja la comida y se mueren de hambre, 24, o se lleva la comida, salva 23 y deja a Ellison que se muera. Es una pregunta que los psicólogos disfrutarían. Bueno, pues él no pudo resistir y se llevó a su amigo. Se llevó a Ellison y dice, mira, el depósito está aquí, ya volveremos a por él. Eso es lo que pensó, exactamente es lo que dijo. Y volvió al campamento con Ellison, pero a los 3 días vio que no podía ni con Ellison. No podía con Ellison. Y se enfrentó a otro dilema moral. Lo dejo aquí, voy corriendo yo solo al campamento e intento que lo salven, ¿no? Bueno, pues es lo que tuvo que hacer, no podía. Rice llegó al campamento, dejó a Ellison tapado lo mejor que pudo, se fue y cuando regresaron, esta es la expedición de la ayuda, aquí lo encuentran a Ellison, no tenía fuerza, no tenía ni voz, solo decía just kill me, o sea, quería morirse ya, estaba ya hecho polvo. Aún así, entre esos dos lo recogen, lo llevan al campamento y lo salvan, por ahora lo salvan, ¿no? Pero claro, la comida sigue estando a 7 u 8 días de viaje. Rice dice, pues venga, vamos a por ella otra vez, ¿no?
Y bueno, el primer funeral fue evidentemente de hambre. Ellos le llamaban oscura enfermedad, desnutrición, cansancio, en fin, ¿no? Y aquí tenemos a George Rice, que en el segundo intento por ir a coger la comida, pues el que no podía más era él. Frederick, le llamaban Shorty Fredericks porque tenía las piernas muy pequeñas, y George Rice intentaron llegar al depósito de comida, pero Rice no podía, se quedó y él solo sabía que Frederick no podría ir a por la comida 3 días más y luego cargar 150 libras, así que tuvo que dejar a George Rice muerto en medio de esto. Se volvió al campamento y a mitad de camino entre el campamento como que le dio aire con coma y dice, este tío ha sido una maravilla tenerlo, o sea, ha sido un grande en la expedición, no lo puedo dejar así como lo he dejado. Pues el tío vuelve a enterrarlo. Como dice, o sea, como él se merece, ¿no? Y regresó solo para enterrarlo, utilizó uno de las maderas que llevaban y lo dejó allí. Y luego pues se volvió, pero sin comida. 2 expediciones para buscar ese depósito de comida y fue imposible. Esta es otra muerte que fue un ahogamiento, la muerte de Jens. Intentó cazar. Es que son 24 soldados que la mayoría de ellos, exceptuando uno, nunca habían visto el mar en 1881. Y, bueno, pues se las intentaron hacer como pudieron, ¿no? Aquí hay otra muerte curiosa y es un fusilamiento. El Bernard Frederick Long hablan del Private Henry, que es el soldado Henry, que era un tipo bonachón, simpático, grandote y tal, que empezó a robar comida. Empezó a robar comida y no estaba la cosa para robar porque te estabas comiendo, por ejemplo, la ración de Ellison, que estaba medio muerto. ¿Recordáis a Ellison, que lo habíamos recuperado, no? Bueno, pues se lo advirtieron varias veces y el tío decía, ¿qué me van a hacer y tal? Hasta que ya o dejas de robar o te vamos a hacer aquí un juicio sumarísimo militar, y se lo cargaron, le pegaron un tiro, un fusilamiento. Seguramente salvaron vidas, porque si siguieran robando, lo mismo se habían muerto 2 o 3 más. El rescate, por fin, sí, 24 de junio de 1884, 3 inviernos, 3 años, llegó un barco hasta donde estaban y les rescató. Estaban tan mal, habían comido cera de las velas, líquenes, lo típico que es coger las botas de cuero, hacerse una sopa con ellas. Franklin era muy famoso. Franklin, en una de sus expediciones, lo terminaron llamando el hombre que se comió sus botas, ¿no? Era muy famoso. Pues era muy socorrido coger la bota y hacerte un caldo para comer algo. Murieron 4 en abril, 5 en mayo, hasta junio, que quedaron 6 de los 24. Esa es la tripulación del barco Bear, del USS Bear, que lo recogió. Y estos son los 6 supervivientes. Ellison, que era el 7º, estaban tan delicados y tan débiles que el 7º falleció de camino al barco cuando lo trasladaban. Estos son los 6 que quedaron. Brainerd es uno de ellos. El que está arriba, como diciendo dónde estoy, medio muerto con las barbas, es Adolphus Greely, que luego continuó haciendo expediciones, Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que fueron a buscar. Datos científicos. Cuando estaban a punto... ¿Por qué siguieron tomando datos? O sea, cuando estaban en el iceberg, se lo preguntan a los diarios, y estaban además peleándose, se dieron cuenta de que cuando los rescataran o los encontraran, ¿qué iban a encontrar de ellos? Pues, huesos, cadáveres, no iban a encontrar nada más. Para esto hemos venido. Y dijeron, joder, vamos a hacer que esto valga la pena. Y siguieron cogiendo datos y datos por si acaso nunca sobrevivían, pues que lo que encontraron fue un gran trabajo científico, algo que se convirtió casi en su objetivo, casi enfermizos, salían medio muertos arrastrándose a ver qué frío hacía afuera, ¿no? Estos datos, aparte de muchos descubrimientos más, por ejemplo, fue la primera expedición que descubrió que en el Polo Norte había árboles petrificados, antiguos, que había un bosque, que había otros climas. Recogieron un montón de especímenes, en fin. Este es el libro de sus 3 años de servicio ártico, de Adolphus Greely, en 1883 lo editaron.
Adolfo Greely, como militar que es, pues está enterrado en el célebre Arlington, que es el cementerio de Arlington donde fallecen allí. Pero esta expedición, al contrario que otras, a pesar de que batieron el récord, pues casi pasó desapercibida por el canibalismo. Conforme se iban muriendo, los iban dejando en una colina, en una pequeña colina, Cemetery Rides, donde por las noches había escapadas raras, etcétera, a comer. Es decir, estamos en 1881, lo que en la Sociedad de la Nieve les convirtió en héroes por supervivencia, en una sociedad victoriana muy delicada, muy asustadiza, horrorizó. Los titulares de los periódicos hablaron del horror de Cabo Sabine, el terror de Cabo Sabine, ¿no? Y esto manchó mucho la carrera de Greely y no se habló casi nunca de esta. Todos sus datos se guardaron hasta que en la década de los 80 salieron como en un cajón de esos que guardan los americanos en Indiana Jones, de estos de las arcas y tal, sacaron todos los datos y ayudó mucho a la ciencia climática todos los datos durante 3 años, ¿no? Este es el National Geographic, que en 1923 pues, le puso una placa y, bueno, pues esta es la historia del primer intento de poner una base en el Ártico. Pues muchas gracias y espero que hayáis pasado un poquito de frío en esta tarde calurosa. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, sí. Vale, ¿alguna preguntilla para Javier? ¿Tenéis alguna pregunta? Vámonos a los bares. Yo sí que. Joder, Emilio. Bueno, yo tengo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hace? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué un ser humano que se supone que lo primero que tiene en la cabeza es tengo que sobrevivir a costa de lo que sea, se embarca en eso? Pues es una buena pregunta, pero es fácil de contestar. En la época de los descubrimientos, tanto en el de Planeta Océano como en el de aquí, no tenían tele, no tenían Twitter, no tenían nada. Y ser astronauta, tú podías preguntar ahora mismo a Abril ¿por qué ir al espacio? ¿No? O sea, ¿qué necesidad tienes de ir a ser astronauta? El Ártico en el siglo XIX era lo más parecido que hay a ser astronauta. Es el mismo deseo que alguien tiene por ir a Marte, lo tenían mucha gente por ir al Ártico. Y entonces yo lo veo comprensible. Es decir, desde Darwin, que se las vivió durante años dando vueltas y luego dijo, ya no quiero dar más vueltas, hasta Nansen o Amundsen, que iban y volvían, ¿no? Ese tirón que tiene hoy ser astronauta es el mismo que tenían. Tenían un mundo por descubrir, iban a ser los primeros. Encontraran lo que encontraran allí, ya fuera un árbol petrificado, un búho raro, una flor extraña, iban a ser descubridores. Nadie había estado allí en el Ártico, nadie había estado tan arriba, o sea que es un aliciente interesante en un mundo donde también la curiosidad científica, los avances tecnológicos eran vistos de una manera muy diferente al clima anticientífico que hay casi por aquí últimamente en estos días. Venga, una preguntilla más para Javier. Pues yo quiero hacer una pregunta. Sí. Pues preguntarle cuánto tiempo le ha llevado prepararse toda su documentación, toda su base, hasta donde seguirá, no sé. Sí. Ya es que a ver, nos deja también atónita. Yo me fui a Canarias, que es el sitio más frío de España, como todo el mundo sabe. Me fui a Canarias porque odio el frío, pero me fascina el Ártico. O sea, desde que leí de pequeño un libro sobre Nansen y la aventura al Fram, fue algo que me interesó siempre, ¿no? Pues, y el pesado este, ¿quién es ese señor? Por favor. Ah, es mi padre, dejadlo. Apaga el teléfono. Cierra. Sí, ya, hola Alberto. Bueno, empecé a coleccionar libros de Ártico hace unos 15, 17 años. También porque soy un enfermo de la colección de libros antiguos y para hacer este libro, por ejemplo, el de Ártico, pues tengo como 300 diarios originales, primeras ediciones, que he estado releyendo, primero por gusto y luego apuntando. Luego yo tengo un podcast, que es el podcast Irreductible, donde voy contando historias y esas historias las voy sacando de diarios, de
de estudios y, en fin. Para este libro en concreto fueron casi 4 años de documentación y podcast. Primero era un podcast, me llamó la editorial Planeta y me dijo, oye, hemos escuchado tu podcast, ¿eso se podría convertir en libro? Digo, venga, lo voy a reconvertir en libro. Y terminó, pues eso, otros 2 años de escritura, etcétera. Soy un poco vago escribiendo, no soy aberrón, escribe muy rápido. Pues unos 4 años. En 2019, 500 años de frío y luego otros 3 años para Planeta Océano. Soy un tío muy lento, no, soy muy malo. Venga, ¿alguna preguntilla más para Javier? ¿Manu? Hola. Hola, felicidades por la charla. Me sorprende que nadie haya traducido esto al español antes, que nadie haya hablado de esto antes. ¿Por qué crees que es? El Ártico en general, muchas gracias Jordi, el Ártico en general es un gran desconocido. O sea, las 70 expediciones que hay, me acabo de pasar por Interfolio, por ejemplo, ¿no? Que es especialista para comprarle un libro de Ártico, ya sabes mi enfermedad, ¿no? Tienen 10 o 12 expediciones de las cientos que hay en el Ártico. Va por modas, lo mismo, yo creo que si ahora hicieran una película, ¿te acuerdas cuando fue la explosión de Titanic? Que todo el mundo habla del Titanic, ¿no? Pues no sé, yo no sé por qué no es tan famoso las expediciones del Ártico. Ya te digo que esta es una de las 60 o 70 que hay muy duras, ¿eh? Muy duras. Estas especialmente porque hay canibalismo, pero hay otras. John Franklin conmocionó a toda una sociedad. Nansen, es increíble lo que hizo. Amundsen, que conquistó el Polo Norte, el Polo Sur, y esto. Hay mentirosos como Peary, que durante casi 100 años hizo creer a todo el mundo que había llegado al Polo Norte. Y era mentira, era un mentiroso. Si buscáis todavía ahora Robert Peary, la Wikipedia lo mismo todavía pone que llegó al Polo Norte. O sea, estoy esperando que se ponga de moda, a ver si pega un tirón y todo el mundo dice, oye, pues ahora hay interés, pero no sé por qué no hay interés. A mí me tiene loco, fascinado. Susan. Hola, y ahora que tenemos la tecnología como para poder ir de forma segura, recogiendo datos seguros, volviendo vivos, sin canibalismo, ¿ahora hay más expediciones o sigue siendo uno de los lugares del planeta en donde no hay tantas expediciones y todavía queda mucho por descubrir? Vale, el Polo Norte es muy diferente al Polo Sur. En el Polo Sur es un continente, hay tierra debajo y hay una red de 60 estaciones científicas en la Antártida trabajando, algunas permanentemente, otras por temporadas. El Polo Norte es más difícil hacer una estación ahí porque es un mar congelado. Vamos a hacernos una idea de que el Polo Norte, o sea, la Antártida, el Polo Sur, es un continente que tiene tierra, que no te puedes hundir, y que tiene en algunos sitios 5, 6, 7 kilómetros de nieve por encima de esa tierra. El Polo Norte es un mar que cuando se congela tiene 5 o 6 metros. Debajo hay agua y te mueres. Entonces, se han intentado poner, hay una historia larguísima de poner, con muchas tecnologías, poner bases allí y se terminan hundiendo. Y más ahora, se están terminando hundiendo. La última vez que se llegó por ejemplo, ahora ya no se puede ir andando al Polo Norte. Hay muy poco hielo para andar, se está convirtiendo en mar. La última vez que se consiguió cruzar el mar Ártico fue en 1969, andando por trineos y perros, etcétera, y con un avión de apoyo, pero ese año fue el año de la Luna. Fíjate si es difícil salir de Alaska y llegar a Rusia. Bueno, pues ya no se puede, con el cambio climático no hay. Y luego expediciones a ciencia, sí hay. Son menores que en la Antártida, porque tenemos que el Polo Norte es de países. La Antártida es de todos, es de la humanidad. El Polo Norte es de Rusia, es de 5 países. Entonces es más complicado hacer expediciones científicas. Se siguen haciendo expediciones, pero bueno, son más tienes que hacer permisos, etcétera. Yo tengo una también. Es que esto sí que me vuelve loco a mí. Claro, que el canibalismo todo está muy bien, lo de aguantar las condiciones extremas está muy bien, pero una cosa que a mí me deja alucinado, que sale en La Sociedad de la Nieve, tú también has contado, es ese momento en el que uno se va solo, vuelve y los encuentra.
otra vez. O sea, yo, por ejemplo, que me pierdo cuando aquí voy a mi casa, ¿cómo cojones, con perdón, se orientaban para decir, no, espérate, lo voy a dejar aquí, voy a volver, lo voy a encontrar y ahora vamos a volver, que lo vamos a encontrar a eso otra vez ahí? Sí. Eso no me lo creo. En las películas siempre hacen una elegante elipsis, no sé si la habéis visto, ¿no? Siempre hacen una elegante elipsis de, ¡pum!, ya estoy aquí, ya vuelvo, ¿no? Pero, coño, si esto es la nieve, aquí no hay ninguna referencia de nada. ¿Cómo lo hacen? Bueno, la Sociedad de la Nieve de chiripa, porque eran jugadores de rugby. En las expediciones que yo cuento, la mayoría de ellos eran geógrafos, eran científicos. Aquí había muchos científicos, soldados, que tomaron científicos, y tomar la latitud o las coordenadas, no hace falta un GPS, desde Colón, desde Elcano, desde Urdaneta, se sabe cómo con las estrellas y con la estrella y con el sol puedes hacerte un... De hecho, ellos sabían cómo llegar a lo máximo porque medían los grados donde estaban. Hicieron sus marcas, 83 grados norte, 27 minutos, no sé cuántos segundos, ¿no? Es decir, las mediciones de latitud son bastante fáciles. Léete Planeta Océano, que hay un capítulo en la Edad Media, o sea, la Edad Media, los chinos ya sabían coger muy bien las mediciones. Vamos aquí, le damos un fortísimo aplauso a Javier.